Movistar Sucursal Virtual está donde tú estás para que compartas más. Accede a tus principales servicios y consultas desde tu computador o smartphone en cualquier lugar. Únete a la compañía preferida. Movistar. Compartida, la vida es más. Don Alfredo Jocelyn Hall, muchas gracias por aceptar esta invitación a conversar con el Post. No, muchas gracias por la invitación. Historiador. No suele ocurrir que uno tenga un programa largo de conversación. Así es. Una de las gracias de Internet, pues no hay la premura de la televisión, aunque el público sea menos, la oportunidad también es más interesante. Sí. Decía historiador, profesor universitario, columnista a La Tercera, panelista de un programa que todos escuchamos, de Radio Cero. Sin miedo a equivocarme, probablemente la manifestación de hace una semana atrás fue la más grande que se ha verificado en número de personas desde que se instaló la concertación en el gobierno, desde que se recuperó la democracia con todas sus imperfecciones. ¿Qué es lo que hay detrás de ese movimiento? Porque yo te confieso que cuando escucho el petitorio de los alumnos, a ratos me pierdo. Porque más allá de que tengo... Seguramente ellos están perdidos. En gran estima el movimiento estudiantil, y creo que la historia de Chile, y todo esto nos podría ilustrar con varios ejemplos, ha cumplido roles muy significativos. Sin embargo, la amplitud, pero lo contradictorio de algunas de sus peticiones dan cuenta de un movimiento en formación, poco consolidado, algo asimétrico, muy horizontal, donde los liderazgos son más bien tenues, no necesariamente consolidados. ¿Cómo lo ves desde la perspectiva de alguien que ha dedicado buena parte de su vida a la universidad? A ver, yo creo que ha habido reportajes, La Tercera, el suplemento de reportaje sacó como unas 6 razones para explicarlo, sirvió como una especie de síntesis, daba algunas razones que tienen que ver con el desprestigio de la política, que eso ya viene desde hace mucho tiempo atrás, y es una constante en todo el siglo XX, además, y eso culminó también en la dictadura militar, y no obstante que la dictadura militar también tuvo un discurso antipolítico, se ha ido prolongando en el tiempo, y que tenía ciertas connotaciones como, por ejemplo, la decreciente participación de jóvenes y de inscripción. Por eso que el tema de la inscripción es tan importante, la abstención, que era creciente. Cuando, después del plebiscito del año 88, la gente se inscribió, pero después fue decayendo. Así es. Al punto de que se podía llegar a una situación como Ricardo Lagos siendo elegido el año... ¿Cuánto fue? ¿El año 2000? El año 2000, segunda vuelta. En segunda vuelta. Así es. En una muy reñida primera y segunda vuelta. Primera menos de un voto por mesa. Exactamente, una cosa increíble. Pero que si uno calculaba el número de personas que votaron por Lagos versus las personas que votaron por Lavín en ese momento, más las personas que pudiendo inscribirse no se inscribieron, más las personas que se abstuvieron, que estaban inscritas, más las personas que votaban blanco y blanco o nulo, tengo entendido que Ricardo Lagos ganó la presidencia con el 30% de ese universo total. De acuerdo. Entonces había un desprestigio de eso. La argumentación, había también la transición que se hizo después del año 90, se hizo sobre la base de la desmovilización. Sin duda. También, eso es un factor muy importante. Los años 80 es de una gran participación, no obstante estábamos en dictadura. Había prensa, había... la sociedad civil se reunió nuevamente, se organizaron, se volvieron a fundar los partidos políticos, y eso decayó durante 10 años. Ese es un factor. También tiene que ver con el hecho de que han ido ascendiendo otros grupos sociales que hay un cierto empoderamiento y hay una especie de dinámica más democratizante, más democrática versus una crítica al poder, y esto lo estamos viendo, ¿no es cierto?, con respecto a la crítica a la iglesia,
una iglesia que en los últimos 20 años ha gozado de un prestigio y de un poder extraordinario. Como pocas veces en el mundo. Pocas veces. Y con mucho prestigio, porque venía de un prestigio ganado durante la dictadura, porque había apostado correctamente por la línea de defensa de los derechos humanos. La izquierda, que es más bien laica, le debía más que favor, apoyo que recibieron. La iglesia fue uno de los lugares donde apoyaban y se podían cobijar personas de izquierda durante la dictadura. Y la iglesia durante los últimos 20 años ha tenido el poder de veto en algunos temas, pero eso ha ido decayendo también. Pero también hay un discurso democratizante y anti-elite, que es muy, muy fuerte. Política y económica. Política y económica. Y es curioso porque hay una especie de contradicción, porque es un discurso que parte de miembros de la misma élite, es decir, un discurso de columnistas, partícipes de esa élite que hacen una crítica a la élite, es una cosa muy rara, pero también eso está en juego. Hay otro factor que se ha mencionado también, son las redes sociales, los cambios en la tecnología y cierto uso y pauteo de esas tecnologías, ¿no es cierto?, afuera, y particularmente en este último año, donde hemos visto, como se llama, en el norte de África, en Egipto y en otros lugares, ¿no es cierto?, donde se han utilizado y también que estarían detrás de situaciones como la de España, en los indignados, en que se junta ahí un escenario, ¿no es cierto?, muy particular, que tú lo conoces mucho mejor porque estuviste ahí, viviste y estudiaste en España, ¿no es cierto?, de la crisis económica, a un desempleo altísimo. Y entonces hay unas movilizaciones que convocan y se convocan con este mecanismo de las redes sociales, Twitter, Facebook, que parecen operar en forma espontánea y no pareciera estar siendo dirigida. Es un clamor de la calle, pero también un clamor de las vías Twitter, vía Facebook y demás. Lo cual no se compatibiliza con... Es complicado llevar esa comparación con la situación chilena, porque Chile no tiene el mismo escenario. La economía está muy bien, desde hace mucho tiempo, y además ha pegado un empujón nuevamente, y por lo tanto hemos estado en situaciones mucho más críticas económicamente, y sin embargo no se daban esos fenómenos, y ahora sí se da esos fenómenos, pero en un escenario positivo económicamente, y que parece tener muy desconcertado al gobierno. También está el factor del gobierno, ¿no es cierto? ¿Cuál es la naturaleza de este gobierno? Hay 4 gobiernos de la Concertación, 20 años de una coalición que gobernó, sin perjuicio que yo creo que esa era algo más que una concertación que gobernaba, porque había una consensualidad durante estos 20 años partícipe, y hay un relevo de parte de un gobierno que es muy peculiar, porque algunos han considerado que es como el 5º gobierno de la Concertación, otros han dicho que es un gobierno como de bisagra y que ahora vendrían gobiernos de la derecha. El personaje de Piñera es un personaje que causa recelo al interior del mundo tradicional de derecha. A su vez, el mundo de la derecha empresarial se sintió bastante cómodo durante largos años con la Concertación. Metían plata para las elecciones. Los banqueros decían que amaban a Ricardo Lagos. Ese escenario, ¿no es cierto?, que complejiza enormemente. Entonces, pero eso sin perjuicio que se ha dado la explicación que este sería un país de centro izquierda, y no toleraría que alguien de la centro derecha viniera a gobernar, y entonces por lo tanto movilizaciones, es decir, por las mismas causas se podrían haber movilizado en contra de la señora Bachelet, pero no lo hicieron, pero sí lo hacen con Sebastián Piñera. Es la tesis de Tironi. Esa es una tesis, claro, de Tironi. De que la Concertación operó como una suerte de tapón respecto a la movilización social.